Hubo un primer tramo en el que se les empezó a descontar y luego se paralizó. Y luego se suspendió, efectivamente. Entonces, para empezar, nadie sabe qué va a pasar con ese dinero, porque luego pasó un año en que ya no se les descontó nada y ahora se les vuelve a descontar y una vez más se debate el derogar o el modificar. Entonces, para mí, cortar por lo sano es dejar sin efecto esta obligatoriedad. En otros términos, dejar en libertad a los afiliados de incorporarse a una AFP, a una ONP o a ninguno. ¿A los afiliados en general o solamente a los trabajadores? A los ciudadanos. ¿A todos? No, me refiero a los trabajadores independientes. Ya, solamente estamos hablando de trabajadores independientes. ¿Por qué? No se había considerado varios aspectos. ¿Cuáles? Porque claro, cuando se aceptó esto en comisión permanente, digamos, la impresión que se tenía era dar oportunidad a los independientes a tener una pensión, pensando de que muchos independientes en realidad son trabajadores dependientes, entre comillas, que la empresa no los pone en planilla, sino por excluir de derechos laborales los obliga a girar recibos de honorarios. En la práctica son dependientes. Pero eso debería resolverse a través de mayor fiscalización para que esos trabajadores en realidad tengan sus derechos como corresponde. Claramente. Pero hay otro sector que son independientes por voluntad propia, es decir, casi son una empresa individual, ¿cierto? Yo pongo mi consultorio médico, consultorio jurídico, consultor económico o de negocios, donde, digamos, no quiero tener relación de dependencia de ningún tipo. O sea, en ese momento en la comisión permanente nadie reparó en esto, nadie se opuso y se aprueba en comisión permanente, se aprobó en comisión permanente. El problema viene un año después, casi un año después, cuando iba a entrar en vigencia eso. ¿Pero luego la comisión permanente no pasa debate en el pleno? No, es que la comisión permanente reemplaza al pleno. Ya, entonces ya no se... Entonces, un año después surge el problema y surge porque cuando los independientes pretenden hacer su declaración o su pago, los sistemas de la SUNAT no estaban organizados, colapsó el sistema, la SB tenía respuestas para todas las preguntas. A ver, si yo soy dependiente en la mañana, pero independiente por la tarde, haciendo mis canchuelos, ¿por qué tengo que pagar otra vez? O un trabajador que está en la ONP, un trabajador que está en la ONP en la mañana porque es un profesor de colegio y está en planilla y está aportando para su pensión. Entonces, si en la tarde da clases particulares y gira recibos de honorarios, también se le va a descontar y eso no le va a favorecer a una mayor pensión. O sea, su pensión va a ser exactamente la misma, porque la pensión en la ONP es por los años de aportación, no por el monto. Entonces, lo van a obligar a aportar más y su pensión va a ser exactamente la misma. ¿Y por qué se insistió en aplicarlo? Si ya habían esos reparos. ¿Por qué, por ejemplo, un trabajador que está en la ONP, que gira un recibo de honorarios y que se le pasó la fecha de plazo que tenía para la declaración y pago, automáticamente una multa de 1.900 soles por no aportar a su propio fondo, digamos? O sea, todas estas cosas quedaron en el aire y yo dije, señores, cortemos por lo sano esto. Esto no tiene ningún sentido. Si se cometió un error al aceptar esta propuesta, probablemente no meditada, no analizada debidamente, y la población está haciendo ver estas deficiencias, perfecto, hay que corregir esto. Pero yo no entiendo la terquedad de no corregir una situación. ¿Favorecer a Hábitat? No entiendo la terquedad. O sea, Hábitat es la que se va a beneficiar cuando entra en el mercado con una masa de gente que tiene que empezar a aportar y la va a poner en marcha. Pero sin embargo, que ahora, es la AFP a la que están obligados a aportar. Digamos, ahora entiendo de que hay como 10 proyectos que están planteando. Algunos la postergación por 2 años, otros la derogatoria. Yo me voy por la derogatoria. Y yo espero de que haya el consenso suficiente en el Congreso para corregir esta situación que ningún beneficio le va a traer. Incluso, ¿cuál es el costo político que asume el gobierno con esto? Para que la gente tenga pensión de acá a 30 años. Sí, pues, pero, o sea, mientras tanto, la población nos ha hecho ver todas las implicancias negativas que esto podría tener. Y más bien yo iría por el tema de que si se quiere animar a los trabajadores, sea independientes o dependientes, qué sé yo, de promover una cultura de ahorro previsional, hagámoslos a través de los incentivos. Por ejemplo, ¿por qué no promovemos que, a ver, tú vas a pagar, tú independiente pagas impuesto a la renta, ¿no es cierto? Tu 10%. Claro. Ok, el 5% durante algunos primeros años, aplícalo a tu propia cuenta, como una forma de estimular a que la gente sí pues incursione en una forma de ahorro previsional. O como decíamos en mi proyecto original, este proyecto que no fue, digamos, considerado en su conjunto, yo planteaba ahí cuentas de ahorro previsional. Abramos la cancha,
permitamos que los bancos y las cajas municipales abran cuenta de ahorro previsional tipo CTS, donde actualmente te pagan el 7-8% más que las AFPs incluso, y que la gente pueda construir cuentas de ahorro previsional. ¿Dónde estamos ahora en el debate entonces? Porque ya se está descontando como se descontó hace un año. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se va a suspender? ¿Hacia dónde se está inclinando la balanza en este momento? Yo creo que la balanza está inclinada claramente hacia la derogatoria, hacia la suspensión definitiva, hacia declarar que los trabajadores independientes tienen la libertad de afiliarse o no afiliarse. Pero ese no creo que tenga que ser la solución al problema. Esto está solucionando esto en particular, pero hay cosas de fondo que tenemos que atender y yo creo que este es el mejor momento donde el tema previsional ha generado una gran discusión nacional para ver cómo enfrentamos este problema a futuro. Hay dos temas que desde el punto de vista económico se cuestionan. Uno, el tema de que en teoría las AFPs deberían invertir los fondos en el Perú a modo de reactivar, de participar en la economía, de hacerla más dinámica, y no es lo que está ocurriendo porque ahora casi hasta 40 y 50% se invierten afuera. Exacto. Entonces, ¿eso se va a regular? ¿No se va a regular? ¿Es posible? Bueno, y el otro tema es si el paquete económico anunciado lo que busca es reactivar el mercado. A la masa de trabajadores independientes a partir de ahora le quitas dinero de su bolsillo, obligándolo a ahorrar de una manera cuando hay varias maneras de hacer ahorros. O sea, hay trabajadores independientes que apuestan por bienes raíces, que apuestan por poner un negocio propio que les rinda. En fin, pero los obligan a ahorrar de una sola manera. Mira, incluso fíjate, el Banco Mundial, que tiene estudios sobre el tema previsional en los países en desarrollo como el Perú y otros, te dice, mira, cuando han copiado ustedes el modelo previsional europeo, lo han copiado sobre la base de quien tiene pensión es una persona trabajadora que está en planilla y en consecuencia tiene una relación laboral. Claro. Automáticamente con esto excluiste al 70% de la población. O sea, el 70% de la población no va a tener pensión. Y nosotros nos seguimos guiando de ese modelo. Cuando el Banco Mundial te dice, oye, ¿por qué no piensas en otra forma? O sea, si quieres garantizar de que las personas al llegar a los 65 años tengan una pensión, tengan algún ingreso que les permita pues tener una vida digna, o sea, abre la cancha mediante otros mecanismos, porque esto, el requisito tener relación laboral solamente está cubriendo en el mejor de los casos al 30% de la población. Que es alarmante. Pero veamos los agricultores, los campesinos, los comerciantes, qué sé yo, mucha gente, de los 2,5 millones de adultos mayores que tenemos en el Perú, solamente 1 millón tiene pensión. Hay 1,5 millones que no tiene pensión. Algunos probablemente hayan invertido en un negocito, en una casa, y otros no, otros llegan en la indigencia. Por eso es que el gobierno creó Pensión 65, que estimo está cubriendo como a 400,000 y tantas personas, porque efectivamente llega gente a esa edad que no tiene cómo vivir, cómo sobrevivir. Entonces, pensemos en una reforma que cambie este paradigma, ¿no? O sea, de solo cubrir el 30%, y abramos la cancha a través de promover cultura de ahorro previsional mediante mecanismos más ingeniosos, y no de esa forma coercitiva que nos está confrontando innecesariamente con la población. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y al regresar analizaremos las estrategias de campaña de los candidatos a la alcaldía de Lima. Por un lado, la mudez del candidato que tiene las preferencias electorales y por el otro, las payasadas de otros tantos que utilizan caricaturas y en fin, una serie de estrategias de marketing que aparentemente no siempre son las más adecuadas. Hablaremos con Carlos Raffo de eso más adelante aquí en Más que Noticias.